A conversar con el abogado constitucionalista Alberto Cruces sobre el procedimiento en específico respecto a la interpelación al ministro Iber Maraví, titular del portafolio de trabajo. Doctor Cruces, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Jorge, gracias por recibirme. Muy bien, se ha generado toda una situación de expectativa, sin duda, sobre este pedido de interpelación, esta interpelación propiamente al ministro Maraví, pero esto es una figura que está dentro de la Constitución y pertenece al ámbito incluso de las prerrogativas que tiene el Congreso de la República. ¿Puede explicarnos de qué se trata exactamente una interpelación, por favor? Sí, este es un mecanismo clásico de control parlamentario. Es decir, el Congreso, como parte de sus funciones de representación de toda la sociedad, lo que hace es llamar a uno de los ministros para plantearle una serie de preguntas que considere importantes para que mantenga la confianza en el cargo que se le ha dado, ¿no? En este caso, ministro del Trabajo. Entonces lo que se hace básicamente es establecer un pliego de preguntas. El ministro está obligado a asistir y tiene que absolver estas preguntas en un tiempo que se le va a otorgar para responderlas, ¿no? Y luego esto da lugar a un debate en el Congreso que bien podría quedar allí simplemente como un mecanismo de control. Se resolvieron las preguntas y si el Congreso se ve satisfecho, ahí nomás queda, no pasa nada más. O bien podría dar lugar a otro tipo de acciones de control, dependiendo también de cómo se dé el debate y qué es lo que el ministro responda. Ahora, las preguntas que conforman este pliego interpelatorio son de conocimiento previo para el interpelado, es decir, el ministro Maraví ya tiene conocimiento de lo que tiene que responder frente al Pleno del Parlamento, ¿cierto? Sí, y en efecto se describe en el reglamento del Congreso que esto tiene que darse con unos días de anticipación. La idea no es que se sorprenda al ministro, sino que el ministro pueda ir y pueda explicar en base a preguntas que deberían ser lo más precisas posibles para que él pueda incluso ir con la documentación y pueda acreditar lo que quiera sostener, ¿no? Ahora, el ministro Maraví solicitó al Congreso que se le remitieran una serie de documentos que sustentaran parte de las preguntas que se le están formulando dentro de este pliego interpelatorio. Esto está, digamos, dentro de lo que puede solicitar el interpelado, o sea, necesita tener los documentos como sucede normalmente en un juicio, en una comisión investigadora del Congreso, por ejemplo, que muchas veces los investigados solicitan la documentación o, en fin, lo que se está desarrollando dentro de la indagación parlamentaria para poder asumir su defensa, ¿o no? No, aquí es distinto, ¿no? Tengamos en cuenta que cuando estamos frente a una comisión investigadora, a esta comisión se le suele dar ciertas potestades, ¿no? Ciertas, por ejemplo, poder llevar a las personas obligatoriamente a las sesiones, que respondan, y se les da un derecho de defensa que es más parecido a lo que podemos ver en un juicio, ¿no? En cambio, este procedimiento es un procedimiento de control político, y si bien el ministro puede requerir y pedir documentación para defenderse mejor, ¿no? Y eso está dentro de sus derechos, no es imprescindible. Él podría bien presentarse con los documentos que él tiene, que él se ha podido procurar, y en realidad parte de la idea del mecanismo de control es eso, ¿no? Porque se le está planteando preguntas sobre cosas que solamente él probablemente pueda aclarar, ¿no? Entonces, de hecho, no hay una comisión, no hay la interpelación no implica pues que sea destinado a trabajadores para hacer una investigación, nada de eso, ¿no? Es simplemente una moción con unas preguntas y no es que haya más documentos más allá de lo que se le ha pedido. Ahora, usted ha explicado bien que luego de la presentación del ministro ante el Pleno del Parlamento se da un espacio y se abre un espacio para el debate y eventualmente podría culminar ahí todo este proceso o dar paso a otra figura que también está contemplada en nuestra Constitución, que es el de la moción de censura o la censura propiamente.
¿Qué factores, qué elementos tendrían que configurarse para que se dé paso a este escenario, a una eventual censura o pedido de censura o moción de censura al ministro Maraví? Hay que tener en claro que la interpelación ya es en sí mismo un mecanismo de control. Es decir, la censura para lo que sirve es para sacar a la persona del cargo, ¿no? En este caso al ministro lo puede sacar del cargo mediante la censura y eso puede tener su procedimiento luego de terminar con este debate. Pero antes de entrar a eso solamente quería recalcar que en sí misma la interpelación ya es un mecanismo de control y porque hoy día probablemente lo que suceda es que el ministro dé unas explicaciones y luego va a venir una ronda pues de declaraciones probablemente muy fuertes en vista del escenario político que tenemos y eso ya es en sí un mecanismo de control que le da un mensaje al Ejecutivo sobre la permanencia de este ministro, ¿no? Lo que puede pasar después es una moción de censura, que es un procedimiento distinto, ¿no? Termina la interpelación y puede ir a una censura. Y para la censura se necesita el 25% de las firmas de los congresistas, que es alrededor de 30, poco más. Y en realidad no es una cantidad muy alta. Claro. Es cierto que tenemos un Congreso fragmentado, son varias bancadas las que están en juego, pero no es nada difícil que se logre ese porcentaje y se vaya al procedimiento de censura. Ahora, frente a esto, ya el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, anunciaba ayer a través de una conferencia de prensa que podría plantearse una cuestión de confianza si es que avanza en los procedimientos en el Parlamento y se llega a esta situación de una moción de censura. ¿Está dentro, está enmarcado, está dentro digamos, de lo constitucional? ¿Se puede hacer una cuestión de confianza de esta naturaleza? Tenemos entendido que las cuestiones de confianza se plantean sobre temas que tienen que ver, por ejemplo, con gestiones de gobierno, de Estado, o políticas de Estado, de gobierno, no necesariamente por la figura ministerial propiamente. ¿Cómo se respalda este planteamiento que ha formulado Guido Bellido en torno al presidente Maraví? Acá hay que ser muy precisos con lo que se va a evaluar. Yo he visto, y seguramente los que nos están viendo también, que hay mucho apresuramiento sobre por qué se podría plantear una cuestión de confianza. Y la cuestión de confianza se evalúa respecto de los términos de quien la está planteando, que en este caso, si es que llegara a suceder, sería el presidente del Consejo de Ministros, Bellido, ¿no? Y él tendría que, en ese momento, argumentar cuáles son sus razones. Entonces, yo no puedo evaluar una cuestión de confianza futura sobre algo sobre los términos que está planteando el Congreso ahorita, que es un cuestionamiento sobre una presunta vinculación con el Movadef, sino sobre los términos que plantee el presidente del Consejo de Ministros. Pero por lo menos, por lo que se entiende, lo que ha señalado ayer el jefe del gabinete, es básicamente un respaldo a la figura de Iber Maraví frente al Ministerio de Trabajo. Por eso le consultaba sobre la figura de la cuestión de confianza. ¿Se hace para personas, para ministros en particular, específicamente, o se trata más bien de alguna forma de respaldar, salvaguardar una política de Estado, de gobierno? Es que hay la posibilidad de vincular ambas cosas. Ajá. No olvidemos que hay un antecedente, que es el caso de la ministra Mertens en el gobierno de PPK, en el que el entonces presidente del Consejo de Ministros plantea la cuestión de confianza en defensa de una posible censura o una censura anunciada por la bancada de entonces de Fuerza Popular contra la ministra de Educación. Y es justamente el mismo supuesto, ¿no?, de defensa de un ministro. Claro que lo que permitió que eso fuera aceptable y entrara dentro de los cánones de la cuestión de confianza es que el ministro Zavala argumentó que la presencia de la ministra Mertens y las políticas en el sector de educación que ella estaba llevando a cabo en ese momento eran esenciales
para lo que se había planteado el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Claro, porque se estaba hablando, entonces, ahí incluso se ponía sobre la mesa temas, efectivamente, como usted señala, de políticas en el sector de educación, como por ejemplo la educación con igualdad de género, en fin, otros temas que estaban, digamos, respaldados por el gobierno y por el sector propiamente. Por esa razón, de pronto, ahí cabía la posibilidad de respaldar a la en ese entonces ministra de Educación, la señora Martens. Pero en el caso del señor Iber Maraví, aparentemente esto no sucede, porque se está cuestionando al señor Maraví por estos presuntos vínculos con agrupaciones violentistas, ¿no? Hay atestados policiales, en fin. Iber Maraví ha señalado que eso ha quedado en un ámbito policial simplemente, ¿no? Entonces, aparentemente habrían ahí algunas diferencias, por eso le preguntaba sobre el respaldo específico a ministros y si tendrían que ser finalmente sustentados debidamente por parte del ministro Bellido. Claro, los cuestionamientos, y no olvidemos que la censura finalmente es un mecanismo de control político, los cuestionamientos que pueda haber incluso de este tipo, incluso sin tener una sentencia de por medio, pueden ser perfectamente suficientes para que haya los votos para una censura. No es necesario que haya una sentencia, no es necesario que esté condenado. Basta con el concepto de la responsabilidad política que pueda tener el ministro. Eso está clarísimo, ¿no? Lo que sí creo que había que tener muy claro también es que no podemos evaluar la presentación de una cuestión de confianza sobre la base de la interpelación, sino que tiene que ser evaluada respecto de los argumentos que plantea el presidente del Consejo de Ministros, si es que llegara a plantear la cuestión de confianza. Entonces, él bien, por ejemplo, podría decir, yo respaldo al señor Maraví por la política de trabajo y tendrá que sustentar que hay una política de trabajo. Y si es que el señor Maraví representa una garantía de que esa política de trabajo finalmente va a continuar, ¿no? Sin poner en riesgo. Ese podría ser un supuesto, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué cosa no sería aceptable? Si él dice, bueno, yo respaldo a Iber Maraví porque es mi amigo, ¿no? Ya, eso es totalmente o por los argumentos políticos de pronto, ¿no? Respecto a que hay una serie de críticas hacia el propio gobierno del presidente Castillo, en fin, eso no podría... Claro, tendría que estar orientado a la política laboral en todo caso. Ok, muy bien. Solamente para culminar, doctor Cruces, la cuestión de confianza, si es que se plantearía, digamos, orientada al ministro Maraví, o se puede plantear una cuestión de confianza respaldada, digamos, por todo el gabinete ministerial. Porque si eventualmente el Congreso rechazara una cuestión de confianza, ¿tendría que irse solamente Maraví o tendría que irse todo el gabinete? ¿Cómo funciona esto? De hecho hay las dos opciones, porque acá, bueno, todavía hay declaraciones, pero no hay nada presentado, pero podría bien el ministro Maraví plantearla él a título personal y decir, bueno, yo hago cuestión de confianza sobre X políticas que quiero desarrollar a manera de salvar su puesto, y si el Congreso se lo rechaza, él se ve obligado a renunciar, ¿no? Y la crisis política queda solamente encerrada en el Ministerio de Trabajo. Pero si es el presidente del Consejo de Ministros quien pone su cargo, ¿no?, al frente y plantea la cuestión de confianza, lo hace respecto de todo el gabinete. Y allí es donde se produce la figura que ya conocemos, ¿no?, de la crisis total del gabinete, y no solamente cae Maraví y Bellido, sino cae todo el gabinete en su conjunto y cuenta como la primera crisis para una posible disolución ante la segunda. Efectivamente, ya eso ya pertenece a un terreno más bien de las elucubraciones respecto a cuáles podrían ser las estrategias entre Ejecutivo y Legislativo, pero por lo menos nos ha quedado claro cuáles son los procedimientos que se deben seguir, y obviamente todavía estamos a pasos tempranos de prerrogativas que tiene el Congreso como interpelación, y eventualmente, bueno, se tomarán las decisiones correspondientes luego de esto. Muchísimas gracias, doctor Cruces, muy amable por habernos atendido. Que tenga buen día. Muchas gracias. Listo. Alberto Cruces.